Y en esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 9 del libro de Marcos, cuyo título es Controversias en Jerusalén. Y es un tema muy importante para nosotros. Como Jesús mismo lo anunció, los sucesos que vamos a estudiar se repetirían en nuestros días en Jerusalén, símbolo profético de la iglesia remanente, especialmente las controversias con los líderes religiosos, a los que en sus parábolas Jesús comparó con los hombres que andarían por el camino, los siervos malos que, siendo guiados por Satanás y haciendo la obra de Satanás, buscarían arrancar la semilla del reino cuando ésta fuera sembrada en nuestros corazones, como lo hacían los dirigentes judíos en ese tiempo, como quedó registrado. Y esto es lo que Jesús enseñó en la parábola del sembrador, en este caso la tomamos de Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y las palabras de Jesús a los escribas y fariseos son las siguientes: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ellos, justamente los que andarían por el camino, lograrían arrancar la semilla del reino de los corazones representados por la tierra que está junto al camino, que representa a los hombres que siguen ciegamente a los líderes religiosos. Y a los otros, a los que no podían arrancar la semilla del reino y entendieran la palabra, los perseguirían. Por eso Jesús les advirtió a los discípulos, al enviarlos en primer lugar a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y nos advierte especialmente a nosotros, que Él nos envía como a ovejas en medio de lobos, porque en nuestra iglesia habría lobos, que habría organizado la iglesia para impedir que fuera sembrada la verdadera semilla. Y leo Mateo 10, los versículos del 5 y 6 y 16 al 25. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Fíjense qué les dice: no vayan a predicarles a los que no son parte del pueblo, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque al pueblo judío se le acabaría el tiempo de gracia. Primero, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tienen que predicar? El evangelio del reino de Dios, el reino de los cielos. Y después les dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, los van a llevar ¿a dónde? A las juntas de iglesia, y en sus iglesias los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Por qué? Porque ellos serían guiados, todos los cristianos verdaderos serían guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y ahora habla de lo que pasaría en la última generación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No por decir Jesús, sino por el verdadero nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora vuelve para atrás y dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Fíjense, no le está dando los siervos fieles y prudentes o los discípulos el alimento a tiempo ¿a quién? A los gentiles, sino a los del pueblo de Dios. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, símbolo de la iglesia remanente, las iglesias de la iglesia remanente, antes que venga el Hijo del Hombre, antes que Él venga como ladrón en la noche. Y hasta ese momento no tendríamos que darle alimento a tiempo ¿a quién? Al pueblo que no está en la iglesia remanente, sino a nuestros hermanos. Y agrega Jesús: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Por qué es la promesa? Llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús, tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, reflejar la gloria de Dios. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y nos agrega, si al padre de familia llamaron Belcebú, lo llamaron Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Y eso pasaría en nuestra iglesia. O sea, los hombres, guiados por los vestidos de ovejas, harían esa obra. Y en Juan 16, 1 al 4 leemos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y pasó eso. Porque los judíos seguían yendo a la sinagoga y le iban a predicar a sus hermanos, los cristianos judíos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, y eso llegó en el tiempo en que Pablo y los judíos mataron a Esteban primero, y después perseguían y mataban, y después cuando Roma definió al Dios de Roma y empezó a perseguir y asesinar al que no lo adoraba, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, serían personas que no son guiadas por Dios. El que expulsa de la iglesia o que persiga y mate, claramente no conocen a Dios verdadero, ni al verdadero Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora, ¿qué había pasado? Como Dios lo había anunciado por medio de Isaías, los dirigentes del pueblo judío, los que tenían que preparar al pueblo para la venida del Mesías, habían hecho un pacto con la muerte, habían hecho un pacto con la bestia romana, ¿no? Que es una de las cabezas de Satanás, habían hecho un pacto con Satanás. Es como si en nuestro tiempo, dejando de lado nuestra misión y negando el mensaje del tercer ángel, nuestros dirigentes hubieran hecho un pacto con Roma y las iglesias protestantes caídas. Como verdaderos mercenarios, los líderes judíos buscaban proteger los privilegios del pacto con la muerte. Y desde el día en el que Jesús resucitó a Lázaro, los labradores que se habían apoderado de la viña acordaron matar al Mesías, como Jesús se los dijo en la parábola de los malos labradores, la misma semana que lo iban a matar, la semana que estamos estudiando. Y leo Marcos Juan 11, 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y acaba de resucitar a Lázaro. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán, fíjense, nuestro lugar santo, porque se habían apoderado de la viña y nuestra nación. ¿Pero de quién era ese lugar santo y esa nación? Del Mesías. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, nos conviene. ¿A quiénes? A nosotros. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y como Jesús se los dijo en Marcos 12, 7 y 8, y que lo vamos a ver después, más aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Y es lo que Dios había anunciado. Por eso, por medio de Isaías, en Isaías 28, Dios anunció lo siguiente. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto con ellos. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¿Quién sería? El Mesías al quien ellos matarían. Dios lo pondría como piedra al ángulo de su templo. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel,
y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán al escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído, porque ahí lo entenderían. Ahora, ¿cuándo fue puesta en Sión la piedra del ángulo del templo de Jehová? En el año 31 después de Cristo, cuando después de vencer al pecado de la carne, Jesús fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quiénes serían salvos cuando pasara el turbión del azote? Todos los moradores de Jerusalén que hubieran edificado sus casas sobre la roca, sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová, que habría sido puesta en Sión. Entonces, todos los que edificaran sus casas sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto serían salvos. ¿Cuándo pisoteó el turbión del azote a los dirigentes religiosos que habían hecho un pacto con la muerte? Y la historia es clara, en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida y ellos perecieron. ¿Cuándo pisoteará el turbión del azote a los dirigentes religiosos que en nuestro tiempo hagan un pacto con la muerte? Porque la historia se repetiría. Y Dios fue claro, lo anunció claramente a su pueblo en el tiempo de la sexta plaga, cuando Dios haga secar el gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia, y todos los impíos, incluyendo a los adventistas que habrán entrado por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, se den cuenta que fueron engañados por sus dirigentes religiosos, por los hombres que pasaban por el camino. Y este es el mensaje al ángel de Filadelfia, al pueblo de la Iglesia Reforma, que se cumpliría en el tiempo de la última generación del pueblo adventista. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es esta puerta? Es la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová, a los lugares asolados que deben ser reedificados. Por eso Jesús dice, al que venciere, le haré columna, el templo de mi Dios. Y sigue diciendo Jesús, porque aunque tienes poca fuerza, porque el ángel de la iglesia de Reforma no tiene poder hasta que no recupere el conocimiento de la verdad, hasta que no encontrara la puerta abierta, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y termina diciendo así, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Cómo se entrará a la sinagoga de Satanás? Por la puerta ancha. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesús dejó delante nuestro una puerta abierta y Él es la puerta, para que la busquemos. ¿Y qué pasaría con los otros adventistas? Entrarían por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué? Porque los verdaderos judíos en el tiempo del nuevo pacto son los circuncidados en el corazón por Dios. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quiénes? A los ángeles de Filadelfia que hicieran esta obra. Por el pueblo adventista se dormiría, sería despertado, arreglarían sus lámparas, las vírgenes sensatas, encontrarían la puerta abierta y entrarían por ella al templo de Jehová. Y serían perseguidos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuánto? En el tiempo de la sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y esto, cuando se cumpla esta profecía, será el antitipo de lo que sucedió cuando Ciro hizo desviar el río que alimentaba a la ciudad de Babilonia, el símbolo profético de la Gran Babilonia, y el río Éufrates, símbolo del gran río Éufrates, de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia, el Espíritu Santo que habita en la bestia del falso profeta y los hace parte de la sinagoga de Satanás. Entonces, ¿qué pasó? El río Éufrates se secó y Babilonia cayó en manos de Ciro. Entonces, cuando se cumpla la profecía de la sexta plaga, los espíritus de demonios ya no podrán cerrar más los ojos de los impíos que creyeron a la mentira, empezando por los adventistas que habrán sido dejados en sus manos al finalizar el tiempo de nuestra prueba. Y esta cita es triste, pero es el anuncio de lo que va a pasar. Conflicto de los siglos, página 440.
La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense, el pueblo adventista, cuando se despertara y escuchara el clamor de la medianoche y viera iluminado el camino a la ciudad de Dios, oiría la verdad, pero habría adventistas que no la recibirían la verdad, no admitieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para que reciban la eficaz operación del error, a fin de que crean a la mentira. Entonces, cuando alguien escucha el mensaje que tiene que escuchar el pueblo adventista, el mensaje del ángel de la Odisea, el mensaje de Elías, el mensaje de los 3 ángeles, y comprende la verdad y la rechaza, va a quedar en manos ¿de quién? De los espíritus de demonios que lo van a hacer parte de la sinagoga de Satanás, a fin de que crean a la mentira. Y dice la caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentra en este estado. O sea, cuando en la iglesia se haya sembrado el error y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. O sea, Babilonia tendría que darle su vino a todos los cristianos y faltaba la iglesia adventista. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. ¿Y cuándo se cumpliría perfectamente? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, la gran ciudad alimentada por el gran río Éufrates, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Cuando se lo diera a ver el pueblo adventista, y el pueblo adventista estuviera adorando los ídolos de Babilonia, entonces Babilonia habría caído. Entonces, pero y eso ocurrió mientras nosotros dormíamos, ya ocurrió, ya pasó ese tiempo. Por eso el mensaje del segundo ángel es verdad presente. Ahora, la sentencia fue dada, pero ¿cuándo va a ser ejecutada? La sentencia sobre la Gran Babilonia ya había sido establecida cuando, mientras las vírgenes dormían, le habían dado a beber de su vino a la única nación que no lo había bebido, al pueblo de la iglesia remanente. Ahora, esta sentencia será ejecutada en el tiempo de la 6ª plaga. ¿Y qué es lo que Dios le mostró a Nahuai? Y ella escribió, el conflicto de los siglos. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres. ¿Habría ministros adventistas que sacrificarían la verdad para ganar el favor de los hombres? Sí. Y lo podemos ver claramente en nuestra historia, a partir de el diálogo que se dio con las iglesias caídas y que terminó en 1957 con la publicación de respuestas a preguntas sobre doctrina, en las que incluyeron ahí a los dioses de Babilonia. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito. ¿De dónde predicarían el error? Desde el púlpito. Cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. ¿Por qué? Porque negarían el mensaje de los 3 ángeles. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, los hijos fieles y prudentes, y confiesan que Dios los amaba. Y ahí se van a cumplir las palabras de Jesús. La sinagoga de Satanás va a reconocer que los siervos fieles y prudentes eran los verdaderos siervos de Dios y que Dios los amaba. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Como dice Elena White, los hombres ven que fueron engañados porque se secó el río Éufrates y ahora tienen los ojos abiertos. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, mentiras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición.
y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Y ahí va a pasar lo que anuncia la profecía de Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada. La iglesia de Roma es el tiempo representante de la bestia. Y con ella el falso profeta, las iglesias protestantes caídas, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y dentro del falso profeta van a estar los falsos pastores adventistas. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y es clara la profecía, la bestia y el falso profeta, que son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que ninguno de nosotros perezca, ningún pastor adventista, ningún hermano adventista, sino que todos tengamos oportunidad de oír sus palabras y arrepentirnos a tiempo. Es por esa causa que nos dejó las amonestaciones que encontramos en su palabra y los testimonios de Elena de White, porque nosotros somos el antitipo del pueblo de Israel en el tiempo de la primera venida del Mesías. Somos los llamados a profetizar de nuevo, para prepararle el camino a su segunda venida. No fuimos llamados a unirnos a la bestia del falso profeta en el plan divino de Satanás para evangelizar al mundo entero, como quieren hacernos creer los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Y estas son algunas declaraciones que solo pueden venir de lobos. Y fueron publicadas justamente por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General. ¿Y qué dice respecto al movimiento ecuménico? Que une a todas las iglesias caídas para preparar el camino a Satanás. No se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables, dice, y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo, y eso es claro, nosotros lo sabemos, pero su gran meta es la unidad visible del cristianismo, en la adoración ¿de quién? De Satanás. Ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Jesús oró para que todos adoremos al dragón, no. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamento. ¿Cuáles son los prejuicios? El mensaje del tercer ángel, que esas iglesias cayeron. Y justamente los lobos son los encargados de unirnos a la bestia del falso profeta, al ejército del falso Jesús. Y también la misma declaración leemos los siguientes, hablando de las relaciones con otros cuerpos religiosos. Ahora indican que el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, número 75, afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Cuando Dios nos mostró que esas iglesias cayeron. Roma cayó hace muchísimo tiempo. Las iglesias protestantes también. ¿Y para quién trabajan? Para Satanás. Y tienen alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, la bestia y el falso profeta, ¿para quién ganan almas? Para Satanás. ¿Y a quién llaman Cristo? A Satanás. ¿Y qué hacen nuestros dirigentes? O los lobos vestidos de ovejas que dirigen nuestra iglesia. También llaman Cristo a Satanás. En 1980, la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio, de tiempo en tiempo, ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Los líderes adventistas deberían ser reconocidos como constructores de puentes. ¿Con quién? Con Babilonia. Ahora, los lobos que vinieron a nosotros vestidos de oveja, ¿qué son? Son pontífices, son sacerdotes católicos. Son constructores de puentes con Babilonia. Y quieren que todos los pastores adventistas y todos los hermanos adventistas se unan a ellos y se unan a la Gran Babilonia. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Por eso tenemos que ver en la historia lo que pasó y tenemos que entender las palabras de Jesús. Y ahora vamos a enfocarnos en los hechos relatados en Marcos 11 y 12. Esta semana continuamos analizando las enseñanzas de Jesús a los discípulos, enseñanzas que también son esenciales para nosotros. Y empecemos por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Y es muy importante porque eso fue cumplimiento de la profecía. Como Dios la había anunciado por medio de la ley de Moisés y por medio de Zacarías, el Mesías hizo su entrada triunfal en Jerusalén el día 10 del mes primero del calendario levítico, el mes de Abib o Nisán, que ese año caía un día lunes y no el domingo de Ramos, el día en que los paganos se endechaban a Tamuz durante la cuaresma, ya que el día 14, el día de la Pascua, cuando Jesús moriría, sería el siguiente viernes. Fíjense, lunes 10, martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14, y ahí murió Jesús. Jesús no entró a Jerusalén un domingo. No entró el primer día de la semana. Entró el día lunes, segundo día. El día 10 del mes primero era el día en el que se seleccionaba el Cordero de Pascua. Y Jesús entró en Jerusalén como lo hacían los reyes de Israel cuando eran coronados. Y vamos a Éxodo 12, 1 al 6, cuando Dios instituyó la fiesta de la Pascua en Egipto, cuando iba a liberar a su pueblo de Egipto, símbolo de la liberación de la esclavitud del pecado. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10, en el 10 de este mes, fíjense, es el 10, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, porque es un símbolo de Jesús, macho de un año, un cordero adulto y sin mancha. Lo tomaréis de las cabras o de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, Jesús, ¿cuándo iba a ser seleccionado? El día 10, porque tenían que elegir el cordero de Pascua. Y como dice Zacarías 9:9, Jesús entró sentado en un pollino. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y leemos el relato de Marcos 11:1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús lo había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas, porque todos sabían que él era el Mesías. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ese fue el día en el que los dirigentes del pueblo judío tuvieron su última oportunidad de reconocer al Mesías, el día en el que lo rechazaron, y se cerró definitivamente la puerta de la gracia para ellos, y quedaron en manos de Satanás, quien los guiaría a matar al Mesías. Y esto es lo que cuenta Elena de White en El Deseo de todas las gentes. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David.
¿Y qué pasó con los dirigentes judíos? Cuando la procesión llegó a la cresta de la colina y estaba por descender a la ciudad, Jesús se detuvo, y con él toda la multitud. Delante de él yacía Jerusalén en su gloria, bañada por la luz del sol poniente. El templo atraía todas las miradas. Al destacarse entre todo con majestuosa grandeza, parecía señalar hacia el cielo como si indicara al pueblo quién era el único Dios verdadero y viviente. El templo había sido durante mucho tiempo el orgullo y la gloria de la nación judía. Jesús levantó la mano que a menudo bendecía a los enfermos y dolientes, y extendiéndola hacia la ciudad condenada con palabras entrecortadas de pena, exclamó: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Y agrega: «Cuando el sol ya en su ocaso desapareciera a la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado». Si Jerusalén quiere oír el llamamiento, si quiere recibir al Salvador que está entrando por sus puertas, puede salvarse todavía. Pero ¿qué pasó con los dirigentes judíos? Lo rechazaron. Lo mismo sucede con el ángel de la Odisea, al que el santo, el verdadero Jesús, está llamando a ungir sus ojos con colirio para que pueda ver lo que está sucediendo en nuestra iglesia, arrepentirse, abrirle la puerta y recibirlo a él, y no al anticristo. Y leo Apocalipsis 3, 18 al 20. «Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Ese es el llamado del que nos amó y dio su vida por nosotros. Y ahora vamos a la segunda historia que aparece en Marcos 11 y 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué pasó con Jesús? Tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Lo hizo como un símbolo de lo que sucedía en Jerusalén, donde se guardaban las formas, pero no había fruto, porque no estaban unidos a la vid verdadera. ¿Cuál es el problema de no estar unido al verdadero Jesús? Como él lo dijo en Juan 15, 1 al 5. «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Porque el que está unido al Jesús verdadero está unido a Jehová y es parte del reino de Dios. Y Dios lo está transformando en imagen de Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar con el Padre? Lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, como el ángel de la Odisea, nada podéis hacer. Por eso la condición del ángel de la Odisea. No nació de Dios, no está unido a la vid verdadera. Y Dios nos lo está transformando a la imagen de Jesús. Y sigue el relato de Marcos 11, 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios consigo, utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Esto estaba citando el anuncio de Dios por medio de Isaías, indicando que cuando nos redimiera, el templo del nuevo pacto, su casa, sería llamada casa de oración para todos los pueblos, y la amonestación de Dios al pueblo de Jerusalén por medio de Jeremías. Y vamos a leerlas. Isaías 56, 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. ¿A quién tienen que seguir? A Jehová. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso sucedería cuando venía el Mesías. Y cuando Jerusalén estaba por ser destruida por Babilonia, como leemos en Jeremías 7:11, ¿qué le dice Dios a su pueblo? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Y qué pasaba en el tiempo de Jesús? Estaba pasando lo mismo. Y en nuestro tiempo, y lamentablemente, tendría que estar pasando lo mismo. Y sigue el relato de Marcos 11:18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, ¿quién lo haría? Tenía que tener fe en quién, en Dios, porque Dios lo haría. Jesús les estaba enseñando que si tenían verdadera fe en Dios y en sus promesas, Dios lo haría, como hacía todas sus obras. Y en Marcos 11:24 les dice lo siguiente: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ¿cómo tenían que pedir? De acuerdo a la voluntad de Dios. Primero tenían que conocer la voluntad de Dios. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tenían que hacer? Perdonar, como Jesús perdonaba. Como cuando oró: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al día siguiente Jesús volvió y fue cuestionado. Cuestionan la autoridad de Jesús y Jesús le relata la parábola de los labradores. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían miedo al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. ¿Sabían? Sí que sabían. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, el mismo problema tendrían los siervos fieles y prudentes. ¿Qué le dirían los siervos malos? ¿Con qué autoridad? Nosotros tenemos la autoridad. ¿Por qué Jesús no les contestó? Porque ellos no buscaban conocer la verdad, buscaban condenarlo, como en este tiempo se buscaría condenar a los siervos fieles y prudentes. Por eso Jesús dijo que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Tenían los dirigentes judíos alguna autoridad? Sí. Como nuestros dirigentes, tenían la responsabilidad
y la autoridad para enseñar la ley de Dios al pueblo. Pero estando en apostasía, en su lugar estaba enseñando mandamientos de hombre, como leemos en Malaquías 2, 7 al 8. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué era? ¿Qué es un sacerdote? Era un mensajero de Jehová. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Porque en vez de la ley que estaba enseñando, mandamientos de hombres. ¿Qué pasó en nuestro tiempo? También. Entonces Jesús empezó a contar lo que estaba sucediendo en medio de su pueblo y lo que sucedería en nuestros días con una parábola, la parábola de los malos labradores, a partir de Marcos 12:1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, ¿no? Como mataron a los profetas. Y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y les dice, refiriéndose al Salmo: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque ellos estaban desechando ¿a quién? Al Mesías, a la piedra del ángulo del templo de Jehová. ¿Y qué hacían los dirigentes? Procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían la multitud y dejándole se fueron. ¿De qué edificio el Mesías sería la piedra del ángulo? Y es claro la profecía del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto, el antitipo del templo de Jerusalén que sería dejado desierto, como Jesús le dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Los lugares asolados por el hombre de pecado que deben ser reedificados con el pueblo adventista. Y eso es lo que tendríamos que comprender. Y lo comprenderíamos cuando encontráramos a la puerta estrecha, al verdadero Jesús. Y ese es el antitipo del tabernáculo santuario, la casa de Dios, donde los símbolos, como Dios les mostró a Josué, la lámpara, el altar de incienso, la mesa de la proposición, ¿qué cosas? Son un símbolo de los que entran, de los hijos de Dios. Y la mesa de los panes de proposición, donde tenemos que ser puestos, un símbolo de la Nueva Jerusalén, donde van a estar los panes y levadura, ungidos con aceite, los hermanos de Jesús. Y el arca es el trono de la gracia, símbolo del trono de Dios que sería puesto en el interior de cada uno de los que entrara al lugar de su santuario. Y dentro del trono de la gracia, símbolo del trono de Dios y del Cordero, está ¿qué cosa? La ley de Dios, que Dios escribiría en nuestra mente y en nuestro corazón. Está el maná, símbolo del pan y levadura que tenemos que comer para ser transformados a imagen de Jesús. Y está la vara de Aarón que reverdeció, símbolo del poder de Dios, para darnos nueva vida. Y lo que tendremos que encontrar es la puerta abierta. Estaríamos en el atrio adorando a los dioses de Babilonia, sin conocer el verdadero evangelio, sin conocer que Jesús murió para que pudiéramos salir del atrio y entrar al templo de Dios. Y que el camino nuevo y vivo está abierto, que la profecía del altar se cumplió, que la fuente está disponible para que nos lavemos en ella y seamos vestidos de vestiduras blancas y que podamos entrar por la puerta abierta y llegar a tener oro refinado en fuego en nuestros corazones. Por eso el Salmo 118 decía: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. ¿Alabaré a quién? A Jehová. Esta es puerta de Jehová. Esa es la puerta del templo del nuevo pacto. Por ella entrarán los justos.
Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores, y Jesús se lo estaba diciendo a ellos, lo estaban desechando. Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso Jesús nos dice, porque Él va a reedificar el templo de Jehová. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Y habla como nuestro hermano, como hombre. Por eso dice, mi Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como no podían hacer nada delante de él, querían tramparlo. Y vinieron a tentarlo. Por eso, ahora viene la parte donde le preguntan a Jesús si es lícito pagar impuestos al César. Y los saduceos le hablan de la resurrección. Y eso aparece a partir de Marcos 12:13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, y empiezan a adularlo. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios. Fíjense que hipócritas. Y le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué querían hacerlo? Entraparlo para después acusarlo. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Los dirigentes religiosos no entendían que el reino de Dios, el reino del Mesías, no sería un reino político, sino sería un reino espiritual, un templo espiritual en el que Dios moraría y que se extendería a los pueblos de todas las naciones, para que todos los redimidos que creyeran al Evangelio del Reino de Dios pudieran entrar en él. Y Jesús no había venido para poner fin al dominio de la bestia romana, que seguiría existiendo hasta que el año 1798 llegara el fin de la ira y comenzara el tiempo del fin, como Dios lo había anunciado. Ahora, Jesús no vino a cambiar el cumplimiento de la profecía, vino a redimirnos para que se abriera la puerta del templo de Jehová y Dios pudiera hacer nosotros lo que había prometido hacer en el tiempo del nuevo pacto. Y ahora vienen los saduceos. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Entonces estaban los fariseos y estaban los saduceos, y ambos enseñaban mandamientos de hombres. Y los saduceos enseñaban que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano, o sea, para que no se aparezca la descendencia de su hermano. Y le dicen, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. O sea, murieron los 7 hermanos y después murió la mujer. Y le preguntan, por supuesto ellos no creían en la resurrección. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y entonces respondió Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque estaba hablando, negando la resurrección y estaban ignorando lo que Dios anunció. Y ahora vamos a ver lo que Dios había anunciado. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se harán casamientos, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? De todos los vencedores a los que les prometió la vida eterna y van a resucitar. Así que vosotros mucho erráis.
Ahora, como los fariseos, los saduceos eran maestros de la ley, pero ignoraban voluntariamente las escrituras que anunciaban la resurrección de los muertos en el tiempo de la segunda venida, para poder enseñar sus doctrinas, mandamientos de hombres. Como leemos en Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y qué va a pasar con los muertos? Van a resucitar ahí. ¿Pero cuándo? ¿Dónde está anunciado? No solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Isaías 26, sino el 21. ¿Qué dice? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Por qué? Porque como Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás, pero después resucitarás. Porque tu rocío es cual rocío hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y Dios nos dice, por eso anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá su sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, ¿había anunciado claramente Dios la resurrección de los muertos? Sí, claramente. ¿Y qué hacían los fariseos? Negaban la palabra de Dios. Y como Jesús la anunció en su sermón profético, Mateo 24, 29, 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando del tiempo de angustia de Jacob, no solamente del tiempo de angustia, sino del gran tiempo de angustia que viene después, mientras caen las plagas. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Porque todos los redimidos van a estar ahí, los de la última generación, los que resucitan en la resurrección especial, el tiempo de la sexta plaga, y todos los que van a resucitar en la primera resurrección. Y todos serán arrebatados para encontrar a Jesús en el aire. Y termina justamente el capítulo 12, o lo que del capítulo 12 estudia nuestra lección, con el gran mandamiento de la ley. Porque vienen los fariseos, vienen los saduceos, y había una escriba que también le pregunta. Y ahora nos vamos a encontrar con las respuestas de Jesús a un escriba que nos muestran parte de lo que tenemos que conocer para poder entrar al reino de Dios, lo que el ángel de la Odisea aún no conoce y necesita conocer, porque no sabe que está adorando a los ídolos de Babilonia, a los dioses que son parte de la falsa roca que son dioses. Y leo Marcos 12, 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, el Señor Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y en la Biblia católica, en el Nuevo Testamento, que aparece el Señor, porque eliminaron el nombre de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, ¿por qué sacaron el nombre de Dios? Porque no adoran a Jehová. Adoran a un ídolo, al ídolo definido en el Concilio de Nicea. Y Jesús se está refiriendo al mandamiento de amar a Jehová nuestro Dios, a Yahvé, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la única persona que es Dios. El mandamiento reflejado en los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Uno qué es? No es una trinidad, es una persona. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué nos dijo Dios en los 4 primeros mandamientos? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo, una persona singular, primera persona singular, soy Jehová tu Dios. Porque Jehová es una persona singular.
No es una trinidad. Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hace el ángel de Dios? Dice, ¿adora a Jehová? No. Por eso Dios tiene que mandarle al profeta Elías, porque está adorando al Dios de Babilonia. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, aunque, como dice la Juárez, aunque sea una imagen filosófica, como la que tenemos en nuestras creencias fundamentales, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, una persona singular, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Para qué? Dice. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el tercer mandamiento es el único que no tiene perdón. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Como dice claramente la ley, el que blasfemare el nombre de Jehová no puede vivir. Y el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Ahora, si el séptimo día adoramos al Dios de Roma y el falso profeta, al Dios de la Trinidad, estamos violando los mandamientos de Dios, estamos adorando un ídolo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó de su tiempo. Por eso nos dice que nos acordemos nosotros también para santificarlo, para apartarlo, para estar con él. Y la pregunta es clara, ¿hay otra persona que sea Dios como Jehová, como nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, como se enseña en la creencia fundamental número 2? Y la respuesta es clara, no, no la hay, no hay otra persona. Creencia fundamental número 2, la Trinidad. ¿Y qué dice ahí? Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas, o sea, 3 dioses coeternos. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente, es infinito y escapa a la comprensión humana. O sea, lo revelado por Dios es sencillo. La Trinidad, dicen, escapa a la comprensión humana porque es un dogma creado por Roma que no es racional, es irracional. Es disfrazar a los dioses paganos de cristianos. Aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Por supuesto que no le hacen ningún caso a la revelación de Dios, a su autorrevelación, como vamos a ver. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Y cita Deuteronomio 6:4 y Mateo 28:19, etc. Algunos de estos versículos son apócrifos. Ahora, ¿por qué nuestros teólogos usan Deuteronomio 6:4 en esta definición? Para poder asociar a Jehová con la Trinidad y luego, como lo hizo el hombre de pecado, poner a la Trinidad en lugar de Jehová y hacernos creer que la Trinidad es el Dios de Israel. ¿Qué dice Jehová, el único Dios verdadero? Niega la existencia de una Trinidad. Dice que él no conoce a ninguna persona que sea Dios o sea fuerte como él, que tenga su naturaleza y que él solo guió a Israel de Egipto a Canaán. Cántico de Moisés, Deuteronomio 32. Voy a leer versículos 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová. Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y agrega, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Quién es Jehová? Es nuestro creador. Por eso es nuestro Dios y Padre. Y en Isaías 64:8 leemos, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué manos nos formaron? Las de Jehová, no las de otro. No tenía un agente creador, como enseña Roma. Y como está reflejado en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Y en Isaías 44, 6 al 8, al anunciar la venida del Mesías, Jehová anunció lo siguiente, y así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, porque ¿en quién nos redimiría? Jehová, nuestro Dios y Padre,
Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo una persona singular soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. ¿Hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová? No, no hay fuerte. ¿Otra que tenga su naturaleza? No. Y es claro, no conozco ninguno. A la ley, al testimonio. Entonces, ¿qué pasa con la creencia fundamental número 2? Define un ídolo que no tiene nada que ver con Jehová. Y como leemos en Deuteronomio 32, del 11 al 12, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, desde Egipto hasta Canaán, y con él no hubo Dios extraño. Y es muy clara la palabra de Dios. No hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová. Todos los otros dioses son ídolos. Y sabiendo lo que ocurría en nuestros días, Dios nos advirtió que en nuestro medio habría sido introducida las falsas rocas que son dioses. El Dios definido en las doctrinas que son el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, que incluye al falso Jesús, a la vid de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y esta profecía lamentablemente se cumple en nuestra iglesia. ¿Y qué nos dice Dios en el cántico Moisés? El cántico que van a cantar todos los redimidos de la última generación, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, porque habría una falsa roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. O sea, porque la vid es Jesús, y el Jesús al que estaríamos adorando sería la vid de Sodoma. La vid de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Estaríamos adorando al Jesús de Babilonia. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Son doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Dónde pasaría esto? En medio de su pueblo. Por eso, el primer ángel anuncia que el día de su juicio ha llegado y primero Dios nos manda a darle alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el pueblo adventista es el primero que será juzgado. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza apareció y que no queda ni siervo ni libre, cuando estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea, y dirá, ¿dónde están sus dioses? Como Elías dijo, si Jehová es Dios, y si Baal, ¿y qué nos dice Jehová? ¿Dónde están sus dioses? La roca, con minúscula, en que se refugiaban, que había sido puesta en lugar de él, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, que eran adorados en la iglesia. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si son dioses y ustedes le oran a ellos lo tienen que defender. Y nos dice, ved ahora que yo, una persona singular, primera persona singular, yo soy, el gran yo soy, y no hay dioses conmigo, abren los ojos. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Y qué está en nuestra iglesia? ¿Cómo Dios la anunció? La vid de Sodoma, los cristos babilónicos, el dios sol invicto, Mitra, al que Constantino vio el sol con la cruz en el medio, símbolo de ¿qué? De los hijos del sol y la luna, de los dioses paganos, los cristos babilónicos. Y después Roma creó la Trinidad con las cuatro esencias del sol, las tres esencias del sol, tres hipóstasis de la sustancia divina de los dioses de Babilonia. El sol Padre, el sol Hijo y el sol Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestra iglesia, esa abominación. Como Dios lo anunció, estaríamos dando la espalda al templo de Jehová, prostrados hacia el oriente, adorando al sol, al Dios de Babilonia. Y por eso las iglesias caídas nos reconocen como parte de la iglesia de Cristo, del Cristo al que ellos adoran, pero adoran a Satanás. Nos reconocen como parte de la sinagoga de Satanás. Y por eso el plantista tiene que despertarse. Porque en vez de llamar al pueblo de Dios a salir de esas iglesias, nuestros dirigentes, guiados por lobos vestidos de oveja, nos están uniendo a esas iglesias. Y esa es la realidad. Por eso Dios, sabiendo eso, nos anunció lo que pasaría.
Y este es también el testimonio de Jesús y los apóstoles, o sea que hay un solo Dios, como leemos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Ahora, ¿qué pasa con el Dios Espíritu Santo de la Trinidad? Jesús no lo conocía, que decía su Padre, Jehová, era el único Dios verdadero. ¿Había un Dios Hijo verdadero? Tampoco, porque él ni siquiera, él se llama a sí mismo Dios. Que te conozca a ti, el único Dios verdadero, ya Jesucristo a quien has enviado. Porque Jesús mismo dice que Él es Jehová, hecho hombre. Ahora, en Romanos 3:30, Pablo dice lo siguiente: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quién les justifica? Dios. ¿Justifica Jesús, como enseña la bestia y el falso profeta y nuestros pastores en nuestra lección? No, Jehová es el que justifica. Y en Gálatas 3:20 leemos: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre, como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Y como dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Porque todos los cristianos sabían que Jehová es una sola persona. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué hacen? ¿Reconocen al Dios verdadero? No. Buscan ocupar el lugar de Él. ¿Y cuál es el segundo mandamiento de la ley? Como Jesús se lo dijo justamente al escriba. Es el que refleja los siguientes 6 mandamientos de la ley de Dios, que es el amor a nuestros hermanos, como leemos en Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos: el amar a Jehová y el amar a nuestros hermanos, cosa que no puede hacer el hombre, hasta que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, hasta que la gloria de Jehová se vea en nosotros. ¿Y qué leemos en Levítico 19:17-18? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Cuántos hombres hay que aborrecen a sus hermanos? Muchísimos. Razonarás con tu prójimo para que no participe en su pecado. Entonces, si un hermano peca, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amonestarlo con amor. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Y qué pasó? El escriba reconoció que Jesús le había dicho la verdad, como leemos en Marcos 12:32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, una persona singular? Fíjense, muy claro. No está hablando de una Trinidad, está hablando de Jehová, una persona. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué es más que todos los holocaustos y sacrificios? Porque los holocaustos y los sacrificios eran necesarios para el perdón de los que no habían guardado la ley, porque no tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, como Dios prometió escribirla en el tiempo del nuevo pacto. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que conocía el escriba es necesario para estar cerca del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué necesita el ángel de la Odisea para poder entrar al reino de Dios? Una de las cosas que necesita saber, como el escriba que no estaba lejos del reino de Dios, es que Jehová es una sola persona, que no hay otra persona que sea Dios como Él, para poder deshacerse de los ídolos a los que está adorando e invocar el nombre de Jehová, como lo hacía Elías. Eso es lo que anuncia la profecía de Joel que debemos llegar a conocer, para ser llevados a la cima del monte Sión, antes que podamos ser sellados y recibir la lluvia tardía. Fíjense lo que dice Primera Reyes 18:36-39. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú, una persona singular, eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Cómo se dirigió Elías a Dios? Por su nombre, Jehová.
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zaca. Viéndola todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y en Joel, capítulo 2, versículo 27 al 32, leemos lo que Dios anuncia, porque Joel habla del estado en que estaría su pueblo en el tiempo de la última generación. Y Joel 2.1 dice, ¿qué cosa? Tocad trompeta en Sión, dad alarma en el santo monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, y esa es la obra de Elías. Y el versículo 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Hay una Trinidad? No. ¿Qué pasa con el Dios Padre de la Trinidad? Conoce al Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Es un ídolo. El Dios Hijo también es un ídolo y el Dios Espíritu Santo es otro ídolo. La Trinidad es un ídolo. El único Dios verdadero es Jehová. Yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, después que conozcamos al Dios verdadero, dice él, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado, porque primero llama a su remanente, que va a estar a la cima del monte Sión con Jesús y va a ir con él a la batalla. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Por eso, después de oír estas palabras, tenemos que preguntarnos, ¿a quién vamos a adorar? ¿A Jehová o a la imagen de la bestia? ¿Y por qué puerta? ¿Y a qué lugar vamos a entrar? Vamos a entrar por la puerta ancha al templo de Jehová, por la puerta estrecha al templo de Jehová, o por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Porque hay dos puertas, hay dos Jesús. Y uno es el Jesús, como anuncia la profecía, de el Jesús de Sodoma, la vid de Sodoma. Y para que lo sepamos, es que Dios nos enviaría el profeta Elías, como leemos en 1 Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, en ese tiempo, la Trinidad, id en pos de él. O sea, tenemos que elegir a quién vamos a adorar. Y si adoramos a Satanás y a los demonios, ¿quién nos tiene que salvar? Satanás y los demonios. ¿Y qué van a hacer con nosotros? Nos van a llevar a conocer las profundidades de Satanás. Nos van a ser hacedores de maldad. Pero ¿qué va a hacer Jehová? Como dice en Deuteronomio 36, va a circuncidar nuestro corazón y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames, para que podamos amar a Jehová nuestro Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque el que tiene el amor de Dios en el corazón pasó de muerte a vida. Y esa es la promesa de Dios. Para todo el que crea en su palabra y quiera justamente recibir la bendición prometida. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas una bendecida semana y un provechoso estudio de la palabra de Dios.